¿verdad? La etiopatogénesis. ¿Por qué puede haber edema? Por una disminución de la presión coloidosmótica del plasma, por una permeabilidad capilar excesiva. El ejemplo clásico sería las anafilaxias, una retención de agua y sodio mediante mecanismos glomeruloculares y neurohumorales, por presión venosa aumentada y por mal drenaje linfático. Entonces, por acumulación de líquido, por trastorno linfático, por trastorno de la nutrición proteico. Entonces, ¿qué tengo que hacer ante un paciente con edema? Desde el punto de vista semiológico, fecha de aparición, ¿cuándo apareció? El motivo de consulta en este caso va a ser hinchazón o edema. ¿Se entiende? Cuando hablamos en el motivo de consulta se pone entonces edema, hinchazón o como el paciente les cuente. ¿Sí? Y ahí se va preguntando el antecedente patológico, antecedente de la enfermedad actual, se va poniendo la fecha de aparición, el inicio, la distribución, ¿qué quiere decir? Si es en los miembros, es en el tobillo, si llega hasta abdomen, si es generalizado. Evolución del tiempo, ¿qué quiere decir? Si va empeorando o si se mejora, si qué le mejora o qué le empeora. Sensibilidad, si hay dolor, si hay aumento de la sensibilidad o si no se siente nada. Y color, puede ser un color pálido, puede ser un color verduzco cuando hay trastornos vasculares. Y la temperatura puede estar caliente cuando es un cuadro anafiláctico o infeccioso, puede estar frío en un edema coloidosmótico o de aumento de presión o de desnutrición. ¿Y qué factores lo mejoran o lo empeoran? Por ejemplo, un edema en una persona que tenga varices por trastorno venoso mejora al elevarle los miembros. Entonces, desde el punto de vista inicial, entonces, esto sería anamnesis y esto sería examen físico. ¿Sí? En el examen físico seguimos la regla general. Primero, inspección, ¿qué es lo que vemos? Después vamos a la palpación, ¿qué es lo que tocamos? ¿Sí? Entonces, prácticamente en el edema se tiene en cuenta tanto la inspección como la palpación. La percusión y la ocultación no se hace para el edema. Entonces, desde el punto de vista semiológico, nosotros tenemos dos métodos: inspección y palpación. ¿Sí? Y ahí se queda todo. En la inspección, ¿qué es lo que nosotros vemos? Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué ustedes están viendo acá? Primero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué órgano es esto? ¿Qué parte anatómica? Vamos siempre. ¿Usted tuviera un examen oral en anatomía? Sí, ese no es un problema, ¿verdad? Porque si no tienen un examen, ahí no ya tenía que haber empezado el examen oral. Porque no saben describir por esa situación. Primero es, ¿qué es lo grande que usted está viendo? ¿Qué esto es? Una pierna, una pantorrilla, es un miembro inferior. ¿Sí? Acá, ¿qué tiene que estar a ver acá arriba? Rodilla. Y acá abajo, el pie. Excelente. Entonces estamos ubicados topográficamente, ¿sí? Bueno, después, ¿qué vemos en el miembro inferior? No sé si es izquierdo o derecho porque no veo el otro lado, no veo el cuerpo completo. Pero en este miembro inferior, ¿qué veo? Pues un edema. ¿Qué más veo? Una edema de coloración. ¿Qué color? Rojo. ¿Qué más veo aparte de eso? Una lesión. ¿Dónde? Y ahí yo le ayudo. Cuando nosotros evaluamos algo en miembros, se divide en tercio superior, medio e inferior. ¿Se entiende? Entonces yo estoy viendo un miembro inferior con lesión. En tercio medio, ¿qué hay en el tercio medio? Una depresión, un hundimiento a nivel del tercio medio. Aparte, ¿qué más veo? Porque el edema es una lesión. El edema rojo es una lesión, ¿verdad? Y el edema rojo yo veo ¿a qué nivel?
¿Qué es lo más grande? Siempre vayan de lo más grande a lo más pequeño. ¿Qué es lo más grande? Una lesión edematosa en miembro que abarca el tercio inferior y medio, en la cual en el tercio medio yo encuentro una depresión. Más que edema, acá yo no puedo así a la vista decir edema. ¿Qué es lo que yo veo para decir que un edema? Aparte de la depresión, ¿qué más yo puedo decir? Para decir que es edema, el famoso, para decir que es un edema sin decir edema. ¿Qué más? ¿Es normal que la piel brille? No. Entonces, con brillo a nivel de la piel, eso me habla de un edema. Aparte, ¿qué más? Ya casi describimos todo ya. ¿Qué más? Pero parece que la tengo como feliz. Una lesión amarillenta pareciendo una cicatriz. Si vos pensás que es una cicatriz, herida de cicatriz en lenguaje médico. ¿Sí? En realidad son costras, lesiones costrosas amarillentas. ¿Esto qué me está hablando? Que esto no es agudo, es crónico. ¿Se entiende? No, yo estoy acá con un paciente con una lesión probablemente vascular que se sobreinfectó. ¿Cómo se llama la infección de la piel? ¿Cómo se llaman las infecciones de la piel? Las infecciones más frecuentes de la piel son de varicela o celulitis. ¿Ya escucharon alguna vez? Le hablo porque es patología y de repente puede ser que todavía no hayan dado clase, ¿verdad? En dermato seguramente van a dar. ¿Sí? ¿Y en qué se diferencia clínicamente en la exploración física una erisipela de una celulitis? ¿En qué se diferencia? Averigüen un poco eso. Entonces, no le voy a dar toda esa descripción, averigüen y me cuenten después y ahí yo les voy a contar, vamos a volver otra vez en alguna aula sobre esto. Pero así se describe, ¿sí? Entonces, desaparición de la presión anatómica o provocada procedente de una zona con tejido celular laxo, piel tensa y brillante, eso es lo que ustedes tenían que haber dicho, ¿verdad? Engrosada, porque acá está más grueso que acá. Piel de naranja con coloración roja, en realidad acá ya es medio verduzca, y lesión acompañante, costras, ¿sí? Verduz, amarillenta, prácticamente describimos todo. Acá hay una lesión costrosa, verrucosa, bien definida, que pareciera crónica. Bueno, y después dijimos la palpación. En la palpación, ¿qué es lo que buscamos para confirmar un edema? El signo de la fobia. El signo de la fobia es comprimir la piel en un lugar por el hueso, ¿sí? Y tiene que dejar una marca. Normalmente se hace a nivel de la tibia, ¿verdad? En miembros inferiores. Pero cualquier lado que tenga hueso que yo comprimo y deja un signo, a eso se llama signo de la fobia. Obviamente que si yo no tengo edema no va a dejar ningún signo. ¿Se entiende? Entonces, esa depresión que nosotros vimos en la lesión anterior es porque probablemente alguien le hizo el signo de la fobia y eso es lo que se ve cuando se deprime a la palpación. Y la piel puede estar dura cuando está muy tensa también, entonces se puede palpar, pero no siempre. La temperatura, si es infeccioso o es alérgico, puede estar aumentado por aumento de circulación, pero si es por aumento de líquido, puede estar disminuido. O sea, la temperatura puede estar más baja comparado con la piel. Y la sensibilidad puede, si hay un cuadro infeccioso, puede estar o inflamatorio o traumático, puede doler. Pero no va a doler en otro tipo de edema. Entonces eso siempre se tiene que describir. El término
edema, solo habla acá para darnos esta enseñanza. Nosotros tenemos que poder saber el peso del paciente antes que tenga edema. Eso es lo ideal. Pero si no sabemos, cuando tiene edema le controlamos su peso. Y después cuando ya no tiene más edema, le volvemos a controlar. ¿Qué a mí me sirve? Por ejemplo, tengo 75 kilos y a la una semana tengo 80 kilos y tengo edema. ¿Qué quiere decir? 5 kilos más de líquido tengo dentro de mí. Entonces, saber el peso me va a ayudar a saber cuánto edema tiene o cuánto edema perdió. Invertimos. La persona tiene 80 kilos y estaba con edema. Y ahora se le fue solucionando quitándole edema o el líquido y ahora tiene 75. ¿Qué quiere decir? 5 kilos de líquido se le quitó del organismo. ¿Entiendes? Entonces me sirve para poder controlar la mejoría o el empeoramiento de la causa que produjo el edema. ¿Se entiende? Entonces el control de peso en un paciente que aún no tiene edema evidente es de utilidad, pues importantes variaciones del peso puede estar señalando la retención hidrosalina. Esto también tiene importancia a la hora del tratamiento, pues el control diario del peso nos indica la efectividad del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Si está con edema y yo le controlo y no baja, probablemente tampoco está perdiendo líquido, ¿se entiende? Y no estoy mejorando. O si le estoy tratando y está aumentando de peso y aumentando el edema, quiere decir que no está funcionando el tratamiento. Entonces, para control de la evolución del paciente. Este es el signo de la fobia, como usted puede ver, la zona donde se puede ver en el pie y también a nivel de los maleolos, el nivel de la tibia. Esos son lugares normales. Algunos que quieren ser muy específicos con la parte de la semiología, incluso le dicen 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. A mí así de forma muy estricta, ¿hay o no hay edema? En fin. A algunos le interesa saber cuántas cruces, cuánto tiempo. Si sus docentes le preguntan en la práctica y quieren saber, entonces van a tener que estudiar. Para mí ni para el examen, a mí no me dio así mucha práctica. Así. ¿Tiene o no tiene? Después con el peso vemos lo general. Pero a algunos les interesa saber en cuántos segundos desaparece y todo lo demás. Si les enseñan, tienen que aprender. Ok. Con respecto al color, cuando está cianótica, o sea, medio verduzca, hablamos normalmente cuando hay éstasis venosa. Si está pálida, ¿en qué situación el edema es pálido? Cuando hay hipoproteinemia o una vasoconstricción, o también en pacientes que tienen anemia. Rubicunda, o sea, inflamatoria o alérgica, eso ya habíamos hablado. Frío o caliente, esto por ejemplo son miembros inferiores, son dos diferentes. Claramente yo puedo saber que este tiene más edema que el otro, el que está afectado que está rojo ¿sí? Probablemente sea doloroso y esto es el signo típico de un paciente con trombosis venosa profunda. Al mirar ya digo que es una tromboembolia pulmonar, tromboembolia de miembro inferior, que puede evolucionar a tromboembolia pulmonar. Esto es otro con signo de la fobia. Entonces, el edema inflamatorio es rojo, el edema por hipoproteinemia es pálido, la presencia de cianosis habitualmente indica obstrucción venosa. En los individuos que tienen edema crónico, la piel se vuelve indurada, engrosada y se vuelve rojiza o hiperpigmentada. ¿Sí? Profesor, ¿el color se relaciona con la temperatura, ¿no? Si está más rojo, más caliente, si está más... Sí, a veces sí, pero no siempre. Por ejemplo, el edema angioneurítico, no hay aumento de la temperatura, pero hay aumento de calor, por ejemplo. No hay dolor, por ejemplo. Depende mucho. Puede, normalmente va a estar rojo, esperamos que no haya aumento de temperatura, pero no siempre. ¿Sí? La sensibilidad depende de factores de la cronicidad, puede ser dura o blanda. Normalmente el edema que ya el paciente tiene hace mucho tiempo
suele ser dura y el edema que es agudo suele ser blanda. Eso es la característica. Con respecto a la sensibilidad, dolorosa, indolora y a veces puede tener sensación de prurito, que es sensación de coceira. ¿Se entiende? El edema. Y también podemos dividir el edema en regional, si es solo en un lugar, una zona, o generalizado, si es todo. ¿Cómo se llama el edema generalizado? Anasarca. ¿Cómo se llama aquel edema localizado en el abdomen? Ascitis. Eso tienen que saber. El edema puede tener causas locales o causas generales. Las causas locales normalmente son las infecciones, los traumatismos. Las causas generales suelen ser la hipoproteinemia, la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y vamos a dejar para nuestra próxima clase empezar acá para hablar de cada uno de estos tipos de edema. ¿Está bien? Entonces, ya que la siguiente semana tenemos 2 clases, esta semana voy a hacer más leve.